te despiertas por la noche, intentas darte la vuelta y de repente te das cuenta de que el brazo no responde. Es como si no fuera tuyo, frío, inerte. Empiezas a sacudirlo, a apretar los dedos, a masajearlo. Al cabo de un minuto, la sensibilidad vuelve y piensas aliviado. Simplemente lo dormí. ¿Y si no es tan simple? ¿Y si un día el entumecimiento no desaparece en un minuto? ¿Y si se convierte en la primera advertencia de un problema que se ha estado desarrollando durante años? Hoy quiero hablarles de un síntoma que la mayoría de la gente ignora. El entumecimiento de brazos y piernas. ¿Es peligroso? ¿Es siempre inofensivo? Y lo más importante, ¿cómo saber cuándo hay que actuar de inmediato? El entumecimiento no es una enfermedad, es una señal, es una alteración de la sensibilidad. Nuestros nervios son una compleja red de cables que transmiten información desde la piel, los músculos y las articulaciones al cerebro. Tocas algo caliente, el cerebro recibe la señal. Pisas una superficie irregular, el cerebro ajusta el movimiento. Todo funciona al instante y con precisión. Pero si un nervio está comprimido, dañado o sufre por falta de riego sanguíneo, la señal se distorsiona. Aparecen hormigueos, piel de gallina, sensación de acorchamiento como si la extremidad se entumeciera. La causa más simple e inofensiva es la compresión mecánica. Has estado tumbado sobre el brazo, has comprimido los vasos sanguíneos y la sangre ha llegado peor al nervio. El nervio se ha callado temporalmente. Te levantas, lo estiras, el flujo sanguíneo se restablece y la sensibilidad vuelve. Esto es fisiología, es normal, pero el problema comienza cuando el entumecimiento se vuelve frecuente, prolongado o aparece sin una razón aparente. Una causa muy común son los problemas de columna, especialmente en las regiones cervical y lumbar. Nuestra médula espinal se ramifica a través de los agujeros de conjunción, dando lugar a las raíces nerviosas. Cada raíz es responsable de una zona específica de sensibilidad. Si un disco intervertebral se abomba, si hay una protrusión o una hernia, comienza a presionar el nervio. Entonces la persona siente hormigueo en los dedos de las manos, entumecimiento de la mano o debilidad. A veces aparece un dolor que va desde el cuello hasta el hombro y baja por el brazo. En la región lumbar, una situación similar puede causar entumecimiento de la pierna, sensación de calambre en el glúteo o el pie. Muchos piensan que la osteocondrosis, desgaste del cartílago, es solo cosa de la edad, pero es el desgaste de la estructura de la columna. Y si no fortalecemos los músculos, si llevamos una vida sedentaria, si estamos constantemente sentados con la espalda encorvada, la presión sobre los discos aumenta. Los nervios comienzan a sufrir. Otra causa importante es la alteración de la circulación sanguínea. Los vasos sanguíneos son las carreteras por las que la sangre lleva oxígeno y nutrientes. Si estas carreteras se estrechan debido al colesterol, el tabaquismo, la presión arterial alta o la diabetes mellitus, los tejidos comienzan a tener déficit. Primero aparece un ligero hormigueo. Luego, sensación de frío en las extremidades. A veces, calambres. Esto ya es una señal vascular. Especialmente alarmante es el entumecimiento repentino. Imagina, una persona está sentada tranquilamente y, de repente, se le entumece la mitad del cuerpo. El brazo y la pierna de un lado. Puede aparecer debilidad, alteración del habla, asimetría facial. Esto podría ser un signo de ictus, derrame cerebral. En tal situación, no se puede esperar ni un minuto. En medicina existe el concepto de ventana terapéutica, el tiempo durante el cual se puede salvar el cerebro. Son horas, a veces minutos. Y cuanto antes llegue la persona al hospital, mayores serán las posibilidades de conservar las funciones. Ahora hablemos de la diabetes. Esta enfermedad es traicionera porque destruye gradualmente los pequeños vasos sanguíneos y los nervios. Se desarrolla la neuropatía diabética. La persona primero siente un ligero hormigueo en los pies, como si los calcetines fueran demasiado ajustados. Luego, la sensibilidad disminuye. A veces, el paciente puede pisar un objeto punzante y ni siquiera sentirlo. El problema es que muchas personas no se controlan el nivel de azúcar durante años, y el entumecimiento de las piernas se convierte en el primer síntoma que indica la necesidad de un chequeo. Hay otras causas. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12. Esta vitamina es esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Su falta puede provocar debilidad, hormigueo y alteraciones de la coordinación. Esto afecta especialmente a personas mayores y a quienes siguen dietas restrictivas estrictas. A veces, el entumecimiento está relacionado con el estrés crónico.
Cuando una persona está en tensión constante, los músculos del cuello y la cintura escapular se contraen, se espasman. Se altera el riego sanguíneo y aparece la sensación de hormigueo, de piel de gallina. Es molesto, pero generalmente reversible. También está el síndrome del túnel carpiano. Ocurre en personas que trabajan mucho con las manos, frente al ordenador, en la industria, con herramientas. El nervio mediano se comprime en la zona de la muñeca y la persona comienza a sentir entumecimiento en los primeros 3 dedos. A menudo ocurre por la noche. La gente se despierta y sacude la mano para recuperar la sensibilidad. Ahora, la pregunta importante: ¿cómo saber si su entumecimiento es peligroso? Si es breve, está relacionado con una postura incómoda y desaparece rápidamente, probablemente sea seguro. Pero si el entumecimiento se repite con regularidad, dura más de unos minutos, empeora con el tiempo o se acompaña de debilidad, falta de coordinación, mareos, alteraciones de la visión o del habla, es motivo para consultar a un médico. No se deben ignorar los síntomas unilaterales. Si solo se entumece un brazo o una pierna, es una señal más alarmante que el hormigueo simétrico en ambos pies después de caminar mucho. Otro punto importante es la edad. En los jóvenes, la causa suelen ser alteraciones funcionales. En personas mayores de 50 años, aumenta el riesgo de problemas vasculares. Pero esto no es una regla, sino una tendencia. Un ictus puede ocurrir a los 30 años. Muchos preguntan, ¿se puede curar el entumecimiento? La respuesta depende de la causa. Si es un espasmo muscular, ayudan los ejercicios, los masajes y la fisioterapia. Si es una deficiencia de vitaminas, se corrige con la dieta y se recetan suplementos. Si el problema está en la columna, se necesita un enfoque integral, fisioterapia, fortalecimiento de la musculatura y reducción de la carga. Pero si la causa es vascular, se requerirá una corrección seria del estilo de vida y tratamiento farmacológico. Es muy importante no automedicarse. Internet puede dar información, pero no hará un diagnóstico. El entumecimiento es un síntoma de decenas de condiciones diferentes, y solo un examen médico puede ayudar a entender qué está pasando exactamente. Siempre les digo a mis pacientes, la salud no es cuando no duele nada, es cuando prestas atención a las señales de tu cuerpo. El organismo rara vez grita de inmediato, primero susurra, y el entumecimiento es uno de esos susurros. Hablemos de otras condiciones que pueden acompañarse de entumecimiento. Por ejemplo, la esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmune en la que se daña la vaina de las fibras nerviosas. Uno de los primeros síntomas puede ser el entumecimiento temporal de las extremidades o la cara. Es una enfermedad rara, pero no se deben ignorar los síntomas neurológicos persistentes. El entumecimiento también puede ocurrir en enfermedades de la glándula tiroides. Las alteraciones hormonales afectan al metabolismo y al estado del sistema nervioso. A veces, corregir el desequilibrio hormonal elimina por completo el problema. El embarazo es un tema aparte. Debido a la retención de líquidos y al aumento de peso, puede aparecer el síndrome del túnel carpiano o edemas que causen hormigueo en manos y pies. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen después del parto. El alcohol es otro factor. El consumo crónico puede provocar neuropatía alcohólica. Los nervios se dañan por las toxinas y aparece entumecimiento persistente, debilidad y alteraciones al caminar. A veces la gente se asusta ante cualquier hormigueo. El pánico intensifica las sensaciones. Se crea un círculo vicioso. Miedo, tensión, intensificación del síntoma. Por eso es importante mantener la calma y evaluar la situación con serenidad. Si notas entumecimiento, hazte algunas preguntas. ¿Con qué frecuencia ocurre? ¿Cuánto dura? ¿Está relacionado con la postura? ¿Hay dolor? ¿Hay debilidad? ¿Has tenido alguna lesión recientemente? ¿Tienes alguna enfermedad crónica? Estas respuestas ayudarán al médico a orientarse más rápido. La prevención depende en gran medida del estilo de vida. El movimiento es la base. Caminar a diario mejora la circulación. Los ejercicios para el cuello y la espalda reducen el riesgo de compresión nerviosa. Controlar la presión arterial y el azúcar protege los vasos sanguíneos. Dejar de fumar reduce el riesgo de catástrofes vasculares. La postura correcta no es un detalle menor. La posición incorrecta de la cabeza al trabajar frente al ordenador crea una carga excesiva en la columna cervical. Con el tiempo, esto lleva a una tensión crónica y síntomas neurológicos. Es importante cuidar la alimentación.
La dieta debe incluir alimentos ricos en vitaminas del grupo B, magnesio y ácidos grasos omega 3. El sistema nervioso es una estructura muy sensible. Necesita apoyo. El sueño también juega un papel. Durante el sueño, el cuerpo se recupera. La falta crónica de sueño empeora la regeneración de los tejidos y aumenta el estrés. A veces el entumecimiento aparece después de lesiones. Incluso las lesiones antiguas de la columna pueden recordarse años después. Por eso, si el síntoma aparece después de una caída o un golpe, no pospongas la revisión médica. Quiero que recuerdes lo principal. El entumecimiento no siempre es una catástrofe, pero siempre es una señal. Y la tarea no es tener miedo, sino entender la causa. No te compares con vecinos o conocidos. Cada organismo tiene sus particularidades. Lo que en una persona resulta inofensivo, en otra puede ser una enfermedad grave. Si tienes dudas, es mejor comprobarlo. La medicina moderna dispone de métodos de diagnóstico que permiten detectar el problema en una fase temprana. Y cuanto antes se detecte, más fácil será resolverlo. A veces basta con cambiar hábitos, empezar a moverse más, perder el exceso de peso, ajustar el puesto de trabajo, hacer pausas cada 40 a 60 minutos, estirar las manos y el cuello. Pero hay situaciones en las que no se puede demorar. El entumecimiento repentino con alteración del habla, la visión o la coordinación es motivo para llamar a una ambulancia de inmediato. No esperes, no observes, no busques consejos en Internet. Tu salud es tu responsabilidad. Y la atención a los síntomas es el primer paso hacia una vida larga y activa. No digo esto para asustarte. Lo digo para que aprendas a distinguir dónde está un fenómeno inofensivo y dónde una señal grave. Si después de ver esta charla empiezas a prestar más atención a tu cuerpo, si alguien acude al médico a tiempo y evita consecuencias graves, entonces esta charla no habrá sido en vano. El entumecimiento de brazos y piernas es una cuestión que no tiene una única respuesta. A veces sí es seguro, a veces no, es peligroso. Todo depende del contexto, pero ignorarlo siempre es peligroso.